Pedro Castillo, un dirigente sindical de izquierda, y Keiko Fujimori, la hija del ex dictador, disputarán en junio la segunda vuelta electoral en Perú, en un difícil y fragmentado escenario político. Con el 98,16% de las actas escrutadas, Castillo, candidato de Perú Libre, obtuvo el 19,10% de los votos sobre el 13,36% de Keiko, líder de Fuerza Popular, dejando atrás al empresario de derecha Rafael López Aliaga, con el 11,70% de los sufragios, seguido por el economista liberal Hernando de Soto, en el cuarto lugar con 11,60%. Favorito en las encuestas previas a la primera vuelta, Johnny Lescano, postulante del centrista Acción Popular, quedó quinto con el 9,12% de las preferencias del electorado, mientras que la ex legisladora de izquierda Verónica Mendoza logró la sexta posición con el 7,84%. Con alto ausentismo y 12% de votos en blanco, en estos comicios celebrados en pleno rebrote de la pandemia bajo estrictos protocolos sanitarios, también se pusieron en juego 130 bancas legislativas, sin que ninguna agrupación obtuviera una mayoría plena. Situación que deja en evidencia la falta de representatividad de las agrupaciones políticas y de su dirigencia, desacreditada por los continuos escándalos de corrupción que aquejan a Perú, con 6 expresidentes y varios candidatos, incluida Keiko, acusados o condenados por corrupción. Tras haber asegurado su participación en el balotaje, tanto Castillo, un maestro rural de 51 años, oriundo de Cajamarca, como Fujimori, llamaron a mantener la calma, iniciando conversaciones en busca de alianzas con las otras fuerzas. Yo creo que va a ser un resultado apretado, porque ambos se van a comenzar a mover, ambos van a buscar limar asperezas con el centro, que ha sido el más perjudicado en esta campaña, y cada uno de ellos tiene muchos temores detrás. Castillo, que sea un gobierno radical, de izquierda, que expropie bienes particulares de todo tipo, e impredecible en el manejo económico, y Keiko Fujimori, bueno, con digamos, todo este miedo de que tenga un gobierno autoritario, vinculado a la corrupción. Esta elección será entre ricos y pobres, la lucha entre el patrón y el peón, entre el amo y el esclavo, expresó Castillo, quien en 2017 encabezó una huelga docente durante 2 meses y medio en demanda de mayores salarios y en rechazo a las pruebas de competencia impulsadas por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Yo me siento tranquilo, no voy a... Por nuestra parte no va a haber ninguna agresión, pero sí tengo que veo en un escenario político en la segunda vuelta, de que esta es una competencia entre los ricos y los pobres, ¿no? Entre la opulencia y el mendigo Lázaro. Y veo también una lucha entre el patrón y el peón, ¿no? Y entre el amo y el esclavo. Cerca de cumplir 46 años, Keiko, acusada y detenida por corrupción en reiteradas ocasiones, se mostró ilusionada de cara a su tercera oportunidad de alcanzar el poder, alternativa que le permitiría evitar sentarse nuevamente en el banquillo y enfrentar una posible condena por lavado en una causa relacionada con el escándalo Odebrecht. Durante la campaña, Castillo impulsó un cambio de la Constitución aprobada por Alberto Fujimori en 1993. El objetivo, según el candidato de izquierda, es modificar el rumbo neoliberal de la economía peruana, signada por una profunda desigualdad social, para darle mayor presencia al Estado, con la nacionalización de sectores estratégicos como la minería, el gas, el petróleo y las comunicaciones. En contraposición, Keiko Fujimori propuso el programa Perú Abierto para reactivar la economía, evitando la propagación del coronavirus, alentando la inversión privada y generando más empleos. Yo propongo generar riqueza, no propongo generar pobreza. Yo propongo promover la micro, pequeña, mediana y grande empresa, no estatizarla, no expropiarla. Yo propongo
que el Perú sea un país del primer mundo, no Corea del Norte. Yo propongo un modelo de economía social de mercado, no el marxismo ni el comunismo. Ambos comparten un encendido discurso ultraconservador contra derechos como la paridad de género, el matrimonio igualitario y la legalización del aborto. El ganador de la segunda vuelta entre Castillo y Fujimori asumirá el gobierno para el periodo 2021-2026 el próximo 28 de julio, día del bicentenario de la independencia de Perú. Como telón de fondo y en un nuevo capítulo de la eterna crisis política que vive el país, el actual mandatario Francisco Sagasti acaba de superar una moción de censura en el Parlamento por su supuesta responsabilidad en la vacunación irregular de cientos de funcionarios y familiares contra el COVID. Más allá del carácter en buena medida inesperado de los resultados de las elecciones en Perú, nadie se esperaba que Pedro Castillo pasara a segunda vuelta, aunque era muy incierto el panorama y, como decíamos el sábado pasado, cualquier cosa podía ocurrir en las elecciones en Perú. Finalmente ocurrió cualquier cosa. Vamos a ver cómo se fueron definiendo regionalmente los resultados, es decir, cómo se distribuyó el voto en los diferentes departamentos que conforman el Perú. Vemos una hegemonía bastante clara de Pedro Castillo, que ganó en casi todos los departamentos, Rulo, salvo algunos, ¿verdad? Exactamente, un gran predominio en toda la parte central, la zona de la sierra, digamos, la zona más rural. Pedro Castillo evidentemente sacó ventaja, salvo, como vemos, lo que es el centro del país, la parte de Lima y Callao, donde ahí se dan algunas divisiones bastante curiosas, ¿no? Sí, acá ganó, bueno, en marrón, Keiko Fujimori. Y es el distrito, eso es Lima, es el departamento de Lima. Claro, el departamento de Lima. En rojo chiquitito es una provincia constitucional que se llama el Callao, que es la zona más rica del departamento de Lima, pero que tiene autonomía, que se llama el Callao. Y ahí ganó Hernando de Soto, que era el candidato, digamos, de la derecha liberal tradicional. Exactamente. Recordemos, Hernando de Soto estuvo vinculado en la primera etapa de Alberto Fujimori. Se le adjudica ser funcionario, ¿no? El autor del plan económico. Después se separa, tiene diferencias. Sale tercero en las elecciones generales. Sí. Este dato es importante porque si uno sumara simplemente... salió cuarto. Tercero salió López Aliaga. Ahora, si uno sumara matemáticamente los sectores de derecha, le diría, bueno, segundo, tercero y cuarto, estos son votos de Keiko Fujimori. Hay que ver si son los dueños de los votos cada uno de los candidatos, ¿no? Porque una de las novedades de la elección peruana fue la fragmentación de la derecha, que presentó varios candidatos, cada uno de ellos sacó entre un 5 y, no sé, un 10%, 2 en el caso de Keiko, y por eso, en buena medida, ninguno de ellos logró ir al balotaje contra Pedro de Castillo, asumiendo que Keiko Fujimori es una derecha rara, digamos, ¿no? Porque es una derecha, claramente está alineada a la derecha, pero es una derecha fujimorista que tiene una base popular importante, hay que decirlo también. En su momento Fujimori fue votado, reelegido. Keiko sacó el 40% de los votos en la elección anterior, la presidencial anterior, cuando terminó perdiendo con Kuczynski. Acá sacó mucho menos, sacó el 12%. En algún sentido pareciera que fue inteligente lo que hizo Keiko, que es en la campaña anterior, cuando sacó el 40% de los votos en un panorama mucho menos fragmentado, ella le habló al gran público, trató de moderarse, tomó distancia del gobierno de su padre, trató de hacer una campaña más amplia, más abierta, etc. En este caso dijo, no, voy al voto fujimorista tradicional, porque si me agarro de eso, seguramente lograré pasar a primera vuelta, y es en buena medida lo que consiguió. Claro, una táctica que además marca, como decís, José, una historia que tiene que ver, tiene... como decís vos, tiene un núcleo fuerte, un núcleo propio, pero también tiene mucha contra de los que no son parte de su núcleo. Claro. De hecho, las dos segundas vueltas que perdió, las pierde una con Ollanta Humala, con un voto de izquierda, en contra de Keiko Fujimori, pierde con Kuczynski, un voto de derecha. Es decir, por derecha y por izquierda perdió las últimas dos elecciones en segunda vuelta, ¿no? Ahí hay un punto, Rulo, que me parece interesante, que es que
pensar que lo que dividió, lo que los politólogos llaman el clivaje, ¿no? Lo que divide la discusión política, la arena política, durante muchos años en Perú no fue izquierda-derecha, fue fujimorismo antifujimorismo. Exactamente. Desde los 90 está marcada la historia y política de Perú estaba marcada por esto. ¿Qué es lo que rompe hoy? ¿Qué es lo nuevo? La aparición de Pedro Castillo, con un discurso muy de izquierda, para lo que tenemos habitualmente, lo que estamos habituados en nuestros países, tiene un discurso muy duro, muy de izquierda. Ahora, la gran duda y el interrogante que yo me planteo, y un poco lo comparto, es este discurso de Castillo. ¿Va a ser convocante por esto que decíamos antes? 3 millones de personas entre votos blancos y votos nulos. ¿Se sentirán convocados a votar ahora que se le presenta una alternativa diferente? Y si se sienten convocados, ¿se sentirán convocados a votar a favor o a votar en contra? Porque también es un discurso que puede ser atractivo, pero es un discurso que a muchos los asusta también. Sí, porque ahí hay un punto, Rulo, también. Es una izquierda inesperada la de Castillo. Totalmente. Porque la izquierda, llamémosle tradicional, clásica, era la que encarnaba Verónica Mendoza, que era la gran esperanza, la penúltima esperanza de la izquierda latinoamericana para ganar en Perú, una candidata que ya se había presentado varias veces, con estudios en Francia, con una sensibilidad hacia las nuevas agendas de género, ecológicas, los derechos de las minorías sexuales, todo eso muy desarrollado, con un discurso muy articulado, muy consistente, era muy seductora Verónica Mendoza en la manera de presentar el discurso, y el candidato que terminó quedando con una parte importante del voto de izquierda es Castillo, un docente de una provincia del interior de Perú, desconocido hasta hace poco tiempo, que había cobrado alguna relevancia liderando una huelga de las bases contra la conducción del sindicato docente y que tiene una agenda muy conservadora en materia de género, diversidad sexual. Totalmente. Ha dicho que está en contra del aborto, en contra de la legalización del aborto, en contra de la legalización del consumo de droga, en contra de los derechos de las minorías sexuales. O sea, una izquierda en ese sentido muy sui generis la de Castillo. Claro, cuando decimos izquierda tradicional queremos decir también esto, izquierda no moderna. Digamos, exactamente, no se actualizó con estos puntos. Yo dije lo de Verónica Mendoza, izquierda clásica. Esta es una izquierda, no sé, arcaica, no sé qué adjetivo le podemos poner. Sí, claro, digamos, muy atada a esos principios muy duros de lucha de clases, pero no incorporando estos nuevos elementos sociales que... Una izquierda no pluralista, dirían algunos, ¿no? Que no se abre a las nuevas agendas que tienen que ver con esto. Exactamente, por eso es tan extraña esta elección, ¿no? Y que con Fujimori atada no solo la carga del apellido, sino su alineamiento con las ideas de su padre, también termina siendo una propuesta muy cerrada. Con lo cual es un gran interrogante lo que puede pasar. En Perú, si uno quiere votar a favor de los derechos de las mujeres, de las minorías sexuales, del pluralismo y la diversidad, en el balotaje no tiene a quién votar. Claro, no tiene a quién votar. Tal cual. O sea, no hay propuesta para eso. Es el punto de coincidencia entre los dos candidatos. Y esto lo vamos a poder